Yolanda Peña Cervantes es profesora de Arqueología en la UNED y nos acompaña hoy en el estudio para hablarnos sobre el trabajo en el mundo rural hispanorromano, un trabajo que, como ella misma nos irá descubriendo en los próximos minutos, iba mucho más allá de la producción agrícola y ganadera. Yolanda, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Bueno, para hablar del trabajo en el mundo rural hispanorromano, yo creo que debemos de centrarnos, en primer lugar, en las villas, ¿no? Porque básicamente eran la unidad de producción, ¿no? Sí, las villas son la unidad de producción agropecuaria del mundo antiguo, del mundo romano. Son unos enclaves que tienen ese componente rural, que además están asociados directamente a la idea de romanidad. Solo tenemos villas en un contexto de romanización plena, en un contexto de plena aculturación romana de los distintos territorios que se van anexionando al imperio, y además está vinculado también con esa capacidad productiva. Estas villas presentan una dualidad. Por un lado, tienen una parte residencial destinada al dominus, al possessor. Muchas de estas villas, que es lo que nos viene a la cabeza a todos, están dotadas de estos fantásticos mosaicos. Me viene a la cabeza la Olmeda, por ejemplo, o la villa de Carranque, de la que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, espacios termales, grandes salones para los convivia, para los banquetes, espacios de recepción, pero junto con estos espacios residenciales, que los arqueólogos y los historiadores conocemos como pars urbana, aparecen también otros espacios productivos que son el verdadero corazón económico de la villa y es la que la sustenta. No debemos olvidar que la villa lleva aparejada un territorio, un fundus, tal y como lo definían los antiguos, en el que se desarrolla toda esa actividad económica que genera la riqueza que sustenta precisamente esa parte más visible y más conocida de las villas, que es esa zona residencial nobiliaria, digamos. Claro, la parte lujosa, digamos. La parte de representación, la parte en la que el señor muestra su riqueza a sus clientes, a sus amigos, a sus siervos también, claro. Bueno, hasta hace no mucho tiempo se creía que las villas se limitaban a autoabastecerse, pero hoy sabemos que esto no es exactamente así, ¿no? En el fondo viene de la propia imagen que los romanos transmitían de estas haciendas, unas haciendas vinculadas a la autarquía. Se hablaba siempre de la importancia de mantener esas raíces. Esos romanos viejos mantienen sus raíces con el campo y no especulan, no comercializan. Hoy sabemos, evidentemente, que aquello no deja de ser una falacia y tiene más que ver con rememorar tiempos antiguos que siempre fueron mejores que con la realidad de la economía romana. Una parte muy importante de los rendimientos agrarios de estas villas, evidentemente, iba destinada a la comercialización. Bien a la comercialización en los mercados locales, de proximidad o regionales, o bien al gran comercio ultramarino, del que creo que también hemos hablado alguna vez aquí, de esas ánforas béticas que llevaban el aceite a Roma y que se almacenan en el testacho. Yo creo que de esto hemos hablado en alguna ocasión, hemos tenido este diálogo. Estas dos economías, toda la economía romana, como una sociedad precapitalista que se sustenta en la producción agropecuaria y esta producción agropecuaria se genera en las villas. ¿Qué niveles dirías que existen dentro de la producción de una villa? Porque estás hablando de productos agropecuarios, pero había más producciones, ¿no? Sí, tradicionalmente los propios agrónomos latinos, las propias fuentes clásicas, nos hablan de ese carácter agropecuario de las villas, en las que sabemos se elabora aceite, se elabora vino, sabemos, por supuesto, los rendimientos agrarios tradicionales, el trigo, las leguminosas tienen un papel esencial, pero poco a poco vamos conociendo cómo las villas explotan toda la riqueza del territorio circundante, de ese fundus, y producen también parte de las herramientas necesarias para desarrollar su propia actividad económica. En este sentido, ha habido un debate durante mucho tiempo en la investigación sobre si en las villas residían artesanos o no, porque los artesanos siempre en la mentalidad romana aparecen vinculadas al mundo urbano. Y hoy sabemos que estos artesanos forman parte de la servidumbre o forman parte de los trabajadores de las villas. Y en este sentido me gustaría leerte un texto muy breve de Palladio, un agrónomo latino del siglo IV después de Cristo,
que demuestra claramente y zanja definitivamente esta cuestión diciendo que hay que tener en las villas romanas necesariamente forjadores, carpinteros y artesanos de tinajas y cubas para que no distraiga a los campesinos del trabajo cotidiano la necesidad de depender de la ciudad. Y esto comenzamos a verlo en la villa de Beranes, por ejemplo, que es una villa que se sitúa muy cerca de Gijón. Estamos viendo cómo están estos talleres de fragua. En la villa del Vilarén, muy cerca de Barcelona, encontramos también estos talleres de fragua, encontramos también talleres de vidrio, en menor medida, pero poco a poco comenzamos a escrutarlo. Más difícil es desentrañar o ver la madera, las elaboraciones de madera, porque no dejan residuos evidentes que los arqueólogos seamos capaces de identificar, pero aquellas industrias que dejan residuos evidentes y perdurables en el registro arqueológico sí que somos capaces de irlas detectando. Muy bonito, por ejemplo, es los trabajos del hueso vinculados con la ganadería. En la mayor parte de las villas encontramos pequeños talleres de huesos destinados a hacer el instrumentum domesticum óseo, agujas para telar. Ahí también estamos acercándonos a conocer el textil, la importancia del textil y la fabricación textil en las villas romanas, también muy esquiva desde el punto de vista arqueológico porque no dejaría restos evidentes. Empezamos a conocer las agujas de coser o las agujas de pelo. Todos esos talleres óseos vinculados con la ganadería comienzan también a aflorar en nuestras excavaciones. O sea que este sería un nivel de producción de las villas romanas que prácticamente no se conocía hasta hace mucho tiempo, ¿no? Sí, no solo no se conocía, sino que, como comentábamos antes, era hasta negado por una parte de la investigación que sacaba fuera del ámbito rural todas las elaboraciones artesanales. Hoy sabemos que forman parte, igual que las alfarerías, lo decía el texto de Palladio, esas cubas, esas tinajas donde se fermentaba el vino, donde se almacenaban los distintos productos agrícolas o de despensa, se elaboran también mayoritariamente en las villas, como las tejas que cubrían o los ladrillos de las termas. No era material para andar trasegando por su peso y el coste de transporte que suponía, sino que se elaboraban en el seno de las propias villas y empezamos a conocer esos alfares rurales que contradicen un poco la imagen tradicional que los propios agrónomos durante mucho tiempo, ¿no?, habían imprimido en la mente de los investigadores y de los arqueólogos y de los historiadores, que limitábamos exclusivamente el trabajo agropecuario a estas villas. Por ejemplo, un punto en el que yo creo que vamos a avanzar mucho con el paso del tiempo va a ser en el tema de las salazones fluviales. Conocemos muy bien las salazones de pescado marítimas, contamos con unos trabajos fascinantes por parte del profesor Darío Bernal de la Universidad de Cádiz. Conocemos un buen número de villas malagueñas costeras en las que se está explotando este recurso como parte de la dinámica económica de la propia villa, pero yo creo que tenemos que ser conscientes también de la importancia de las salazones fluviales, que debieron ser también muy importantes y muy apreciadas. Esta es una línea de investigación que ya han iniciado nuestros colegas franceses, que están siempre a la última en estas cuestiones productivas y que yo creo que en los próximos años comenzarán también a dar unos resultados positivos en el caso de la península ibérica, en el caso de nuestra Hispania. Yolanda, y además de la agricultura y la ganadería, ¿qué otros recursos poco estudiados hasta ahora se explotaban también en las villas romanas? Sí, realmente dentro de esa estrategia de aprovechamiento integral del fundus, del territorio vinculado con la villa, empezamos a conocer otras estrategias económicas, las canteras, por ejemplo, esenciales en la propia construcción de la villa. Comenzamos a conocer también muy bien la presencia o el aprovechamiento de recursos silvícolas. Ahí juegan un papel esencial, por ejemplo, la miel, que es el edulcorante por excelencia en el mundo antiguo, y los estudios desarrollados en los últimos años en los entornos de Segóbriga nos han permitido recomponer cómo eran estas colmenas romanas similares a las colmenas tradicionales de la zona de la Alcarria o de esas zonas mieleras tradicionales españolas, esos tubos que se utilizaban para hacer anidar a las abejas. Comenzamos a conocer también la presencia de salinas, sobre todo en las zonas costeras, de explotación de los recursos de la sal, explotaciones de mineral, sobre todo en la zona de Cartagena. Es una zona muy potente desde el punto de vista metalífero, y ahí estamos encontrando también cómo se aprovechaban todos los recursos próximos, todos los recursos del territorio dependiente de la villa. Bueno, y por último, los recursos más tradicionales y que quizás todos asociamos a la villa romana, ¿no?, como la producción de trigo, de aceite, de vino. Sí, claro, los recursos agropecuarios, que eran los que en principio nos vienen a la mente cuando hablamos de villas. Hemos avanzado también mucho en el conocimiento de estos recursos agropecuarios.
hasta hace 20 años el único interés se centraba en esa zona noble de las villas, se centraba solo en las pinturas, se centraba en los pavimentos, en las salas calefactadas y no se atendían a las cuestiones, digamos, básicas, a las cuestiones económicas. Esta tendencia ha cambiado en los últimos años. Un buen grupo de investigadores estamos trabajando en estas cuestiones productivas rurales y hemos avanzado muchísimo en el conocimiento, por ejemplo, de las bodegas o de las almazaras. El vino y el aceite son dos recursos económicos básicos para Hispania, que es exportadora a gran escala, a escala interprovincial, en buena parte del Imperio Romano. Estamos empezando a conocer también las estructuras de almacenamiento de cereales y leguminosas. Nuevamente volvemos a traer la villa de Beranes, cerca de Gijón, que es un paradigma. Se ha excavado un hórreo. La palabra hórreo, que seguimos utilizando habitualmente, deriva de esos hórreos destinados al almacenamiento de todos los rendimientos agrarios, no solo trigo y leguminosas, sino también, por supuesto, frutales. La manzana seca, tan apreciada en Asturias, pues seguramente también en época romana era uno de los elementos tradicionales de estas economías. Y empezamos a conocer esa base agropecuaria cada vez con mayor claridad. Yolanda, ¿y qué podrías decirnos de la producción ganadera en las villas? Pues es verdad que la ganadería es una de las grandes desconocidas porque las evidencias son muy leves, son muy tenues y solo en los últimos años se están implementando de forma mayoritaria en el estudio de estas villas los estudios de zooarqueología. Estamos estudiando los restos óseos de fauna, lo están haciendo especialistas, nuestros colegas zooarqueólogos, que nos están empezando a dar información sobre el tipo de cabaña, la edad de sacrificio, que también se pueden deducir una gran cantidad de prácticas ganaderas de la información que nos están transmitiendo. Y estos estudios han empezado a dar ya sus frutos y, por ejemplo, destacar en el caso de Saucedo, que es una villa muy cercana a Talavera de la Reina, en Toledo. En esta villa del Saucedo se ha encontrado un aprisco, un establo, en el que aparecen una serie de animales. Hay un incendio en un momento determinado de la vida de la villa y, desgraciadamente para los pobres ovicápridos, quedan encerrados dentro. Y los estudios de zooarqueología nos han permitido, primero, restituir la funcionalidad del ambiente, que si no hubiera sido por la aparición de estos restos óseos animales, hubiera pasado desapercibida en el registro arqueológico. Las zonas destinadas a establo no presentan elementos estructurales que podamos identificar con claridad los arqueólogos, con lo cual si no aparecen pequeñas desgracias o grandes desgracias, como en el caso del Saucedo, es complicado. También en los últimos años hemos conocido la existencia de una industria cárnica de salazones en el Batán, en la zona de Antequera, muy cerca de Antequera. En este caso, los estudios de zooarqueología han demostrado que hay una matanza, una gran matanza, con huellas de destazo, con huellas de limpieza de la carne, de extracción de la carne masiva, y que todo este depósito óseo se acumula en un mismo momento, lo que nos está hablando de unas necesidades que exceden la de un banquete y que posiblemente estén encaminadas a salar carne. Una salazón de carne que conocemos bien iconográficamente en muchas de las pinturas pompeyanas, en algunas de las pinturas pompeyanas, sobre todo las de los lararios, las que están destinadas a los dioses protectores de la casa, aparecen representadas ristras de chorizo, ristras algo parecido a morcillas, patas de jamón secándose, muy similares a la chacinería actual. Y también en el caso de Francia, volvemos otra vez a los investigadores punteros en cuestiones económicas, se han empezado a detectar estas industrias, estas chacinerías con hornos de ahumados y también con piletas de salazón destinadas a las industrias cárnicas. Es una vía muy interesante que estamos explorando apenas en los últimos 5 años, pero que yo creo que va a dar unos muy interesantes resultados a largo plazo. Bueno, pues el trabajo en el mundo rural hispano-romano. Yolanda Peña Cervantes, profesora de Arqueología en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Nada, Clara, es un placer para mí. Sabes que estoy encantada siempre de venir a la radio y de charlar un ratito contigo de estas cosas que nos apasionan.